Mba'éichapa pendeko'ẽ che chekua'ẽporãiterei ko árape ñamehína guarani. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que muy bien. Hoy nuestra clase corresponde a guaraní y vamos a empezar haciendo la señal de la cruz y permaneciendo en la presencia de la Santísima Trinidad para que nos cuiden a lo largo de este día. Tua, ta'ura, putu, marangatu, taupeicha. Bueno, hoy nuestra clase, como ya dijimos, corresponde a guaraní. En guaraní existen letras que van juntas y tenemos en el ejemplo de su libro en la página 28. Y aquí también les escribí en la pizarra, y que es Buyá, Anguyá, Mandubí, Carreta, Cambuchí. Buyá, ahí tienen ustedes la traducción en su libro, que es una estrella, como dibujo. Los dibujos son como traducciones. Anguyá, ratón. Mandubí es el maní. Carreta es lo que es la carreta, pero se escribe de forma diferente. Luego tenemos cambuchí. Bueno, son objetos, me refiero a los objetos. ¿Qué tienen estas palabras en particular? Tienen letras que en guaraní forman digramas y en guaraní se dice pundiecoin, y que son justamente la MB, B, la NG, G, la ND, D, la R que le decimos en castellano es la RE, aquí tenemos otra vez un B, y la CH que es el C. Son letras que no se pueden separar. Cuando están juntas, así, por eso les puse en un color diferente, y también en su libro está de un color diferente que llame la atención. ¿Por qué? Porque estas letras en guaraní justamente forman una sola letra. No se pueden separar. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Buyá, al separar es B, MB, van juntos, ya aparte. Anguyá sería con el palmoteo, Anguyá. La A se separa, la NG o D no se separan. ¿Por qué? Porque forman una sola letra. Una sola letra. Y que es llamado en guaraní digrama. Traducido al guaraní sería pundiecoin. Pundiecoin. Tenemos ejercicios para afianzar más lo que estamos viendo hoy, justamente la página 28 y 29 del libro. Tenemos, dice, amopeje, que es separar en sílaba, que es lo que hice recién. Tienen ahí el ejemplo: Anguyá, Mandubí, Sente, Buyá, Cambuchí, Carreta. Tienen para separar en sílaba. Luego dice Amoimba, Ñeyuayú. Completo las oraciones. Y ahí tienen, dice, el número 1. Voy, ose, tapé. Rosa, omopotí,
Tembipuru. Panambi, Monotín o bebé. Boy sería víbora o serpiente. Los cubiertos sería Tembipuru. La mariposa sería Panambi. Luego dice Amoimba Aipuru Undiekoi, completo con digramas. Y tenemos primeramente que es una tortuga. Y tenemos el carumbé, cumandá, que es poroto, cangüe, que es hueso. Luego dice ajaiwu ñe orekoba puniecoin. Voy a subrayar en este pequeño poema palabras que tengan digramas o bondiecoin. Ahí tenemos, ahí a ver un poco, 3 palabras que subrayar en esta poesía. Luego tenemos el dictado. El dictado lo vamos a hacer en este momento con este ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer después. Yo le envío un audio para este dictado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a completar estas páginas 28, 29 y luego eso ya saben, me pasan como foto por WhatsApp para que pueda corroborar su trabajito y les pueda corregir también y saber qué cositas hay que ir repasando más. Que tengan una feliz jornada.